Pues que yo creía que entraba en un convento católico y resulta que no, que me había atrapada en una deriva sectaria. Más de 20 años en convento de clausura. Yo tuve maltrato psíquico y físico. A mí me pegaron 3 monjas. Yo estuve año y medio que dormía solo unas 3 horas diarias o como mucho 4. Y que comía cada 2-3 días. Y no te exagero. Pedía, un médico me lo estaba negando. Pero eso se da así, ¿eh? Pero por ejemplo, eso ya es un delito, omisión de socorro, porque yo lo estaba pidiendo. Y cuando dices que estos abusos ocurren en muchos conventos, ¿qué tipo de abusos te refieres? Es una mafia lo que hay detrás. Mira, todo esto algún día se va a historiar y te lo digo, estamos dejando por santo a los nazis. Pues siempre te dicen, no, es que tienes que cargar con la cruz de Cristo. Entonces con eso se favorece el maltrato. Yo llegué a un grado de tristeza que yo no pensé nunca que el alma humana pudiera llegar a ese grado de tristeza. Dije, yo de aquí me tengo que marchar. Digo, no, hasta aquí llegué. Le salvé la vida a 2 monjas, ¿eh? No, que vamos a llamar a un médico. La metemos en la cama y ya está, que se muera. Digo, ¿qué? Eso es lo que me sorprende. Como no perdiste la fe. Y me llama mucho la atención que me dices que la primera víctima de todo esto es Dios. ¿Por qué? Cuando el católico sea consciente de la cantidad de sacrilegios que se están cometiendo diariamente, ahí es cuando va a reaccionar. Y le escribiste al Papa y te contestó con su puño y letra. ¿Qué te decía exactamente el Papa? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí y hoy está con nosotros Hortensia. Gracias por venir. A ti, por invitarme. Tengo muchísimas ganas de aprender de ti. Más de 20 años de vida contemplativa en convento de clausura y de pronto, yo creo que fue un poco, ahora hablaremos de todo eso, todo cambia y decide salir y esa salida también pues fue complicada. Pero creo que antes de todo eso tenemos que saber o aprender de por qué diste el paso y decir, mira, voy a entrar en un convento de clausura. Bueno, a ver, yo siempre he tenido esa inclinación desde niña. Vamos, yo desde que tengo uso de razón siempre me ha traído la vida consagrada en general, sin definir si contemplativa o no. Y siempre he tenido ese ideal y sobre todo consagrarme a Dios. A mí Dios siempre me ha llenado mucho y me sigue llenando y la oración y la contemplación es una maravilla. Y bueno, eso es lo que siempre me he sentido inclinada. ¿Y cómo fue ese momento de decir entro? Eso ya, claro, ahí ya hay un proceso, porque tú tienes eso desde niña y yo recuerdo yo en Sevilla cuando estaba con algún convento o lo que sea, que yo iba por lo que fuera, no porque yo no tenía claro dónde entrar ni nada, todas siempre me echaban en el gancho, eso es una cosa que a mí me molestaba mucho, que me echaran en el gancho. Y bueno, y todo fue porque me pusieron en contacto con una carmelita descalza de un convento del norte para que fuera mi capellana, que capellana es una costumbre que hay en los Carmelos, que es una monja que reza por ti. Entonces es tu capellana y es... Entonces empecé a cartearme con ella y ya cuando lo decidí, me dije, pues mira, me voy porque esa es una idea que tenemos mucho un religioso. Luego yo lo he hablado con más de uno y la idea de que irte lejos de tu casa es que te consagras más. Luego, una vez que estás en el convento, te das cuenta que no importa. Pero eso a muchos religiosos no ha pasado. Entonces, como estaba en el norte, pues mi idea era esa. Pues digo, aquí me voy y ya está. Bueno, vives durante 20 años esa vida de clausura y todo cambia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que yo creía que entraba en un convento católico y resulta que no, que me había atrapada en una deriva sectaria. Lo que pasa es que yo esto sé definirlo y ponerle nombre después de haber salido. Cuando estás dentro no lo ves. Y bueno, es un proceso ahí, es muy similar a la violencia de género, las mujeres maltratadas, una situación de acoso moral, de manipulación, de control. Entonces tú te ves atrapada en eso. Yo tuve maltrato físico y psíquico y físico, a mí me ha pasado de todo. Y hasta que, bueno, que ya un día dices, hasta aquí llegué y ya está. Y si, para que nosotros entendamos hasta qué punto llega esa manipulación, ¿qué pasaba exactamente? ¿Quién era el que ejercía esa manipulación? Pues la priora, que además en mi caso la priora era la maestra de novicia. Y eso tenía los 2 cargos y eso es una cosa que la misma Santa Teresa, que es la fundadora del Carmelo, no lo quería. Porque claro, pones todo el poder que hay en un convento en una misma persona. O sea, eso ya es dictadura. Ya empezamos con la dictadura. Entonces, pues el control se quería meter en mi mente, te controla todo lo que hace, hasta lo que piensa. Yo me acuerdo que muchas veces me decía, ¿qué está pensando? Y yo me quedaba corta y decía, no, cosas mías. Y se enfadaba muchísimo. Decía, ¿cómo que cosas mías? Yo soy la priora, a mí me lo tiene que contar todo. Pues no. Y luego, pues eso yo me acuerdo al principio cuando hablaba por teléfono con mi madre, porque al principio solo me dejaban hablar con mi madre, después ya se abrió un poco más. Estaba la priora presente, hasta que un día mi madre estaba hablando y me dice, ¿a qué está ahí la priora? Digo, sí. Y entonces se lo dije y yo, no, pues me voy. Y ya dejó de hacerlo.
Pero luego, pasado un tiempo, empezó a escuchar lo de las conversaciones telefónicas de las monjas. Ella además lo dijo en capítulo, que iba a hacer eso y que ella escucharía la conversación a quien ella le parecería, que no era, que pudiéramos estar tranquilas, que no es que iba a escuchar todas las conversaciones, sino a quien a mí me parezca tal. Y claro, a mí me las escuchaba, porque como eso fue ya los últimos años que estuve allí, como conmigo llegó a obsesionarse, llegó a odiarme, y lo hizo más para eso, ¿no? Para escucharme a mí, ¿no? Entonces dijo... Y bueno, por ejemplo, esta priora también quería saber que hablaba en confesión. A veces cuando salía del confesionario me estaba esperando, me preguntaba que había hablado con el confesor, que ahí yo siempre me puse, le dije que no, que la confesión es un sacramento y que yo no tenía que contarle nada. Luego, cuando iban a verme las visitas o toda mi familia, antes de ir al locutorio, pues te decía lo que podías hablar y lo que no podías hablar. O sea, a mí me daba igual, no le hacía caso, pero es una presión la que ejerce, ¿no? Y luego, al salir del locutorio, te preguntaba a ver todo lo que habías hablado con tu familia. Y yo igualmente le contestaba lo que me parecía, pero bueno, que era una presión increíble, sí, en todo. Y escuchar conversaciones es ilegal, ¿no? Hombre, ahora sí, ahora está penalizado por la ley. O sea, escuchar conversaciones telefónicas o leerte el correo, que también lo hacía, eso atenta contra la intimidad de la persona. Vamos, yo no me sé la ley, sí, pero si la buscas en internet o lo consultas con un abogado, ahora está penalizado. Vamos, que eso a día de hoy sigue ocurriendo, porque tengo un caso muy cercano de una persona que ha entrado y lo primero que nos dijo fue, si nos mandáis una carta, que sepáis que que me la puede leer, ¿no? En este caso, el superior. El superior, sí. Sé que se está haciendo en un convento y escucha telefónica y todo, sí. Y ante esto, no hay nadie que intervenga. Ay, eso es lo malo, que no hay quien intervenga. Yo siempre digo que tiene que haber una intervención exterior, que ponga orden en los conventos. Pero además en los conventos se cometen muchísimos delitos, no solo este, y no hay quien ponga orden, ¿no? Nosotros estamos hartos de denunciar a la jerarquía eclesiástica, a los vicarios, a los obispos y nada. Y entonces, cuando me hablas de esos delitos, ¿qué es lo que pasa en los conventos? Ahora hablaremos también de esa parte tuya, de cómo diste el paso ya finalmente, pero me parece muy curioso esto que acabas de decir, de qué tipo de delitos se cometen en los de... Pues coacción, amenaza, vejaciones públicas y privadas, humillaciones públicas y privadas, omisión de socorro, en algunos casos privación ilegítima de la libertad, muchas cosas, maltrato físico y psíquico. Y a mí me pegaron 3 monjas en el primer convento que estuve. Uno fue la maestra novicia, que eso lo he contado yo en mi libro, el otro no lo he contado, me sale ahora. 2 monjas, y luego me han contado casos que es muy frecuente, monjas que se pegan. A una cuenta que ella una vez, una monja le pegó con una sartén en la cabeza. O sea, eso es que la vida está fatal, vamos. Sí, lo que hablábamos, una dictadura que al final no deja opciones. Y yo cuando he hablado contigo, yo pensaba que eso tenía que ir de la mano a la vida contemplativa. Y lo que no sabía era de que ese tipo de prácticas, como dice, con derivadas sectarias, que yo decía, te lo prometo, yo decía, ¿cómo se permite eso en los conventos si que todos lo sabemos que ocurre? Tienen componentes sectarios y esa vida contemplativa está aceptada por la sociedad, pero lo que no sabía es que la vida contemplativa no tiene que ir de la mano a todo esto. No, la vida contemplativa no es así. Lo que pasa es que llevamos, o sea, esto no se ha hecho en 2 días, llevamos arrastrando errores ya varios siglos. La vida contemplativa originaria no era así, ni mucho menos. Y hemos llegado a este extremo. Lo que pasa es que ahora se ha llegado a identificar vida contemplativa con estar encerrado en un convento y con llevar un hábito. Y la vida contemplativa es otra cosa. Entonces hemos llegado a unos extremos que no. Y entonces, ¿qué pasó en tu caso? ¿Cómo fue transcurriendo todo hasta que tomaste la decisión de salir? ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que tenías que salir de ese convento? Pues, a ver, yo desde el principio tuve problemas con la maestra novicia, era muy orgullosa, ahora he sabido ponerle el nombre, narcisista manipuladora. Entonces yo lo veía, era una orgullosa, déspota, tenía un mal genio. Y bueno, tú estás ilusionada con tu vocación, con tu vida, tú también, como estás en un proceso de adaptación, tampoco vas a entrar con aire de grandeza. Es que además tampoco, es después cuando lo aprendes, cuando lo vas viendo, ¿no? Aparte que yo entré con 21 años, entras muy joven, ¿no? Y bueno, al principio, bueno, pues yo le aguantaba el genio y decía, bueno, y el error que tenemos muchas es que durante el noviciado tú dices, bueno, cuando haga la profesión solemne ya hago mi vida y ya me la quito de en medio. ¿Qué pasa? Que se ve que yo lo estaba somatizando y no me di cuenta. Y al año así de hacer la profesión solemne fue que un día me puse mala. Y yo iba al refectorio con hambre. O sea, lo mío fue de repente. O sea, que no es que yo llevara un tiempo que estaba nerviosa, que dormía mal. No, yo estaba bien, estaba contenta. Y un día fui al refectorio, me siento, me sirven la comida, me acerco una cuchara a la boca, empiezo a dar arcadas, empiezo a sentirme muy mal, como que te hundía. O sea, más que una bajada de tensión.
un malestar. Y yo, ay, a mí qué me pasa, ya empecé a tener mucho calor, me sobraba el hábito, ya me puse mala. Ya vamos a que se me acercaron a mí, pero ¿qué te pasa, tal? Y entonces llamamos al médico de cabecera, que es un no sé qué nervioso, tal, y me mandó un ansiolítico, yo no me acuerdo ya. Bueno, ¿qué pasa? Que en estos conventos la depresión no se considera enfermedad, ni cualquier tipo de ansiedad, ni nada. Entonces es que no tienes virtud, o que no tienes vocación, o que eres muy mala monja. Total, que yo quería ir a un psiquiatra y me lo negaron. ¿Y por qué? Porque se considera eso, que no es virtud, Que es modernismo, ¿no? que es modernismo, que no es virtud, que una carmita, todo eso resuelve, te dicen, tienes que hacer oración y ser más humilde. Y ya está, son frases así que se repiten. Repetitivas, ¿no? Sí, que Esas no son las tienes... típicas frases que te argumentan, que no Y ya tienen... está. Que lo que yo le digo a mucha gente cuando dicen así, digo, bueno, venga, desarrollame ese pensamiento, que es para ti ser más humilde, lo que tú no puedes decir a una persona que lo está pasando mal, no, lo que tiene que ser más humilde. Bueno, ¿y qué es ser más humilde? Claro que tengo que ser más... Como es verdad que tiene que ser más humilde, la persona Claro. se queda también desarmada. O decir, Claro. ¿y qué es para ti ser más humilde? Que estoy con depresión y no me permite ir a un psiquiatra, pero por ejemplo, eso ya es un delito, omisión de socorro, porque yo lo estaba pidiendo, ¿sabes? Ah, claro. Yo, que era la enferma, pedía un médico, me lo estaba negando. Pero eso se da así, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de conventos, o sea, es que otra cosa que se da mucho, yo digo, porque dice, es que la priora tal, no solo la priora, es el ambiente y es todo. Por ejemplo, los médicos, yo llamo los médicos PLL, que sobre todo son los médicos de cabecera, pero también algún especialista. El médico, por ejemplo, la relación médico-paciente es personal. Y el médico tenía que exigir hablar a solas con su paciente. Pero no solo eso, es que el médico no tendría que dejarse influir. Pero ¿qué pasa? Desde la que entran por la puerta a arreglar hasta que va por la enfermería, va el médico acompañado de la priora y de la hermana enfermera. Y ya por el camino le cuentan sus descuentos. Y el médico PLL se deja influenciar. Ahora llegas a ti y ya él tiene la historia que le ha contado la otra. Claro. Ahora hablas tú. Entonces resultaba que ese médico tenía mucha unión con la hermana enfermera. Decimos enfermera en el oficio del convento, pero no es que tenga titulación, ¿no? Vale. Pero la enfermera es la que se encarga de la enfermería, la enferma de la medicación y tal. Entonces yo entro en la enfermería y me veo ya la hermana, que era una monja que no me podía ver y que yo pienso que esa monja era una psicópata, eso lo tendrá que decir un especialista, pero luego yo he leído en internet, me he metido y... Porque yo siempre pensé cuando estaba en el convento que esta monja es una psicópata. Y ya estando fuera he investigado y la descripción que hacen me cuadra, ¿no? Y esa era muy mala, además era muy mala con todas, y sobre todo con las jóvenes. Y además ella, yo he tenido rifirrafes con ella, me enfrenté, entonces una vez se le escapó decir, es que yo estoy aquí a mí Dios me ha puesto aquí para, ¿cómo es? Yo pues estoy puesta por Dios para impedir. Era una mujer que se pasaba todo el día haciendo la vida imposible a todo el mundo, y ella creía que estaba puesta por Dios para impedir, o sea, era su... Sí, se creó ahí su... Y entonces era una monja que con nosotros se portaba muy mal, pero con la gente de fuera era un cascabel. Una maravilla. Era un cascabel. Entonces con esta médico... Entonces yo entro en la enfermería y me vi ella con la sonrisilla sarcástica que tenía detrás de la médico. Y la médico ya se la veía preparada. Entonces vamos a hablar, nada, ansiolítico. ¿Y qué pasa también? Tú dices, en las situaciones tú vas cayendo, cada vez tienes menos autoestima, tienes menos capacidad de defenderte, se acumula el sentimiento de culpabilidad, de vergüenza. O sea, a medida que lo vas contando, como en lugar de recibir ayuda, recibes encima un jarro de agua fría, pues tú misma te vas metiendo, vas hundiéndote, ¿no? Y entonces yo estaba incómoda, pero tú dices, ¿cómo no rompiste? Pero claro, yo ahora a la distancia digo, qué barbaridad ha pasado. O sea, pero en ese momento, que es así. Eso además eso quien lo explica muy bien son los psicólogos, porque yo lo veo a la distancia y me digo, ¿cómo fui tan idiota? Pues mira, me pasó y ya está. Entonces, bueno, ahora resulta que esta médico está de baja por depresión. Digo, mira tú por dónde. Y entonces viene otro médico de cabecera, que fue una maravilla. Vamos, yo la recuerdo con cariño. Y ahora entra en la enfermería. Yo estaba en la enfermería, aquí estaba la priora, y ahora entra con la enfermera. Y esta era que no le hacía ni caso a la enfermera. Y entra. Y empieza a hablar y tal, y yo empiezo a explicarme y se pone a hablar la priora. Porque eso también lo hacen mucho. Tú vas al médico, el médico te pregunta y contesta a la priora, ¿no? Entonces, este médico estaba mirándome a mí, sin que hizo así. ¿Cómo cállate? Mi paciente es ella. Y ya la priora se quedó corta. Y ahí yo, pues claro, que a mí me hizo sentirme viva. Porque es por primera vez, después de, no sé, yo llevaba 5 años en el convento, era alguien que me hablaba a mí personalmente, sin un intermediario. Entonces a mí me hizo sentirme viva, solamente eso. Entonces yo empecé a hablar y tal, dice, mira, tú lo que necesitas es un psiquiatra. Dice, yo soy médico de cabecera, estoy estudiando psiquiatría, pero todavía no he terminado, si no, no me importaba nada llevarte, pero tú lo que necesitas, porque, ¿qué estás tomando? Creo que era Lexatin. Digo, Lexatin, dice, eso es un placebo. Dice, no, tú lo que tienes que... Vale, entonces ya cuando nos quedamos solas, fue una bomba. Ya.
Y la psiquiatría, por favor, una monja, me llama una camita descalza. Que sí. Qué bueno. Y yo, entonces yo... Que te decía que que era un modernismo, que tal, que tuviera que decidir entre eso, secularizarme. Y yo me puse y dije, no, yo quiero un psiquiatra. Yo como para algunas cosas me impongo. Y entonces, bueno, pues lo conseguí, pero claro, la priora buscó un psiquiatra que le había dicho un sacerdote que no sé qué, Sí, siempre que es al una final, tendencia. claro, que esté todo atado. Bueno, pero yo era la puerta que tenía y fui. Entonces conseguí hablar sola con él. Pero el psiquiatra se portó muy bien, a pesar de que venía de un grupo religioso, que no voy a decir cuál es, se portó bien conmigo, habla sola y nada, y me dijo, tú no tienes depresión ni nada, se te ha cogido tiempo, podías haber caído en una depresión. Dice, tú lo que tienes es un estado de ansiedad y nerviosismo por el maltrato de la maestra de novicia y porque hay un choque generacional. Porque cuando yo entré, había una novicia que me llevaba 4 años, que luego al año de hacer la profesión solemne se marchó. Entonces, en este momento que yo enfermé, estaba sola, la única joven. Luego la monja que me seguía tenía 21 años más que yo. La siguiente era la que había sido mi maestra novicia, que 20 y tantos años más que yo, 30 tiene, no sé si llega a 30, y ya las demás todas. Entonces es que hay un choque generacional de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Han estado 20 años sin recibir jóvenes, cuando llegan no saben tratar. No sabes. Por eso también te digo yo que hace falta una intervención exterior, porque si yo ahora tengo autoridad, sé poner orden. Cuando eres joven, no. Entonces los obispos, los vicarios que lo saben, no intervienen. Entonces un convento que lleva tantos años sin recibir novicia debería tener prohibición de recibir novicia. Claro. Pero mientras que no esté esa prohibición, entran y pasan estas cosas, ¿no? Claro. Y además no solo es eso de que estén haciendo oído mirando para otro lado, sino que los propios medios afines incluso a la religión no te dan voz, ¿no? No, ok, va. Que, nada. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. Y para eso está Ahora Me Entero. Para A darte ver. tu espacio y que nos cuentes todo esto que nos parece súper interesante. Y como siempre decimos, hay que hablar de lo que está en nuestro día a día y que hay que intentar poner, y como yo siempre digo, hay que visibilizar para mejorar como Exactamente, sociedad. Y en este exactamente. caso espero que Es con que tu lo que no se testimonio- sabe no existe, entonces hay que... Bueno, entonces total, que yo estaba en esa, entonces yo ahí empecé a mejorar, entonces yo tuve como épocas, ¿no? Como una montaña rusa, había épocas que estaba bien y no tomaba medicación ni nada, había épocas que caía, volvía al psiquiatra, mandaba medicación. Y bueno, entonces en estas, este hombre enfermó y entonces fui a otro psiquiatra, que eso fue ya, lo elegí yo a dedo, como teníamos un seguro privado, lo elegí yo a dedo. No quería que la priora me... Aunque este hombre se portó bien conmigo, pero yo no, yo cogí el librito este de médico y elegí a dedo este. Y fui, y un hombre extraordinario, y me dice, es que yo no sé por qué el médico X te ha tenido tanto tiempo yendo a su consulta, si es que tú no tienes ningún problema mental. Dice, si tú no tienes que ir a un psiquiatra, tú lo que necesitas es un psicólogo. Claro, para gestionar, ¿verdad? Exactamente. Y entonces él me recomendó uno. Y fui y estuve en un año de terapia con este psicólogo que fue maravilloso, Qué me bien. ayudó un montón, me levantó la autoestima, me ayudó, bueno, no hay palabra. Claro que a medida que yo iba mejorando, porque a partir de ahí, cuando yo llegué a poco de profesor, cuando pasó esto, la primera vez que fui al psiquiatra y dije, porque a todo esto yo llegué, del psiquiatra, llego, entré en el convento y en la portería me estaba esperando la priora y la que había sido mi maestra de novicia, que había sido priora, pero ya no era nada. Entonces, o sea, seguía siendo maestra de novicia, pero como yo no era maestra novicia, no tenía ninguna autoridad sobre mí, pero ella tenía que estar, siempre todo lo que era mío tenía que estar ahí ella. No sé por qué, pero bueno, son Ya. cosas. Y entonces yo llegué y dije, simplemente me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué dice? Y entonces dije, no, lo del choque generacional, no dije lo de los maltratos. Claro. Yo no quería haber dicho nada, porque yo tenía derecho a coger a la priora y decir, no, prefiero hablar sola, pero como yo sabía que al final se lo iba a acabar Sí. contando, iba a haber un cotillo, igual lo iban a malinterpretar, digo, porque lo oigan de mi boca. Bueno, eso cayó como una bomba, porque ella Bueno, más que no quería... dijiste lo otro. Claro, porque ella lo que quería, la que había sido mi maestra novicia, quería que hacerme pasar por loca delante de la comunidad. Para ella lo que quería que dijeran que yo estoy loca. Y luego ya a solas con la priora sí le dijeron del maltrato durante el noviciado, pero no me hizo ni caso. Me era una monja que tenía ya más de 80 años y que le daba igual todo. Además estaba siempre enferma, no se preocupaba más que de su enfermedad, estaba cada 2 por 3 en silla de ruedas, con andadores, la ingresaron en la PESA, ella es que prepasaba de toda la comunidad. Y no te hacía ni caso. Pero bueno, yo se lo dije y evidentemente acabo diciéndolo a las demás, porque en los conventos hay mucho cotilleo y no sé por qué la priora no tiene incapacidad de guardar secretos, no lo entiendo. O entonces eso fue una bomba. Entonces ahí ya mi maestra me decía lo que quería era hacerme pasar por loca. Después ella volvió a ser priora, pero claro, yo iba al psiquiatra, como digamos que estábamos así, que tenía épocas mejores, peores,
todo. Pero cuando fui al psicólogo, ahí yo sí que mejoré muchísimo. Yo era más fuerte, me enfrentaba más con ella. Entonces empezó a decir que el psicólogo me estaba comiendo el coco, que era un moderno, que ya verá como los psicólogos quitan la fe, pues son todos unos ateos, en fin, todas esas cosas Sí, que lo se que dice, sí, yo lo he escuchado eso mucho. que no tiene sentido, pero Ya. se dice. Y total, y ahí fue la cosa creciendo. Entonces ella ya, como estaba muy molesta, me dio un corte cuando llevaba 1 año y me prohibió ir al psicólogo. Entonces ahí ya dije, hasta aquí llegué, digo, yo no vuelvo. Y entonces además redobló los malos tratos. Claro. Y ya ahí fue cuando yo dije, no, yo ya no. Esto no. Se acabó, ¿no? Aparte que me pasaron varias cosas. O sea, ahí yo he leído de esto y incluso me han hablado, dice, en estas cosas hay un clic. Yo tuve varios clics, si es que es verdad que hay un clic. Porque yo recuerdo también, con toda esta historia, una vez estaba yo en la oración, rezando, y me vino a la mente, pues siempre te dicen, no, es que tienes que cargar con la cruz de Cristo. Entonces, con eso se favorece el maltrato, ¿no? Con eso y con un montón de cosas, ¿no? Y yo estaba en la oración y digo, sí, yo tengo que cargar con la cruz de Cristo, pero no con la tuya. Y eso fue un clic. Y dije, no, se acabó. Y me enfrenté a la pelea y ya, digo, me voy. Luego también otro caso, que creo que te lo he contado antes, tuvimos en ese tiempo, vino una religiosa de otro convento, una carmelita descalza que venía de un convento, pero además esa era de la Fundación de la Madre Maravilla, que esas sí que son... ¿Eso que es otra congregación? No, a ver, No. las carmelitas descalzas están divididas en dos, que se llaman del 90 y del 91. Y las del 90 hay un grupo que son 11 conventos que fundó la Madre Maravilla de Jesús en el siglo XX ya, que está canonizada. Entonces, esas monjas son todavía más retrógradas, por decir una palabra que la gente entienda, pero bueno, yo digo más deriva sectaria. Esas son. Y entonces, cuando vino esta mujer, una muchacha, tenía 40 años ya, sí. Pues estuvo con esto como 1 mes y medio. Bueno, lo que contaba, yo lo oía en la recreación de la pobre, lo contaba para desahogarse y allí estaba pasando lo mismo. Digo, uy, madre mía, esta pobre le van a dar por todos lados. Y yo cuando la estaba oyendo, lo mismo que yo he pasado. Total, que al final la mujer estaba súper deprimida y se marchó y se secularizó. Se fue con su familia, después se independizó, se alquiló un piso, no sé qué historia. No, una habitación, compartía habitación. El hecho es que la mujer lo estaba pasando muy mal, pues eso lo decía la familia, ¿no? Estaba con una depresión muy grande, no encontraba trabajo, trabajos ocasionales. El caso es que al año, ella, al salir de su casa, al poco, dicen que delante del portal de su casa iba andando por la calle, le dio un infarto, pum, y cayó muerta. Entonces el comentario era, ay, ves, pobrecita, ve cómo no tenía vocación, es que era muy sensible, muy débil. Digo, no, esta mujer se la cargaron. O sea, esta mujer, todo esto es que la ha matado. Porque es que esa mujer la mataron. Que la mataron, porque además yo he sufrido un estrés postraumático muy fuerte y que no. Y a mí no me ha dado un infarto porque no ha querido. Nada más, porque lo que yo pasé cuando salí, vamos, eso para mí se queda. De hecho, tú me dijiste que prácticamente ni comía durante... Sí, cuando enfermé, cuando te dije esa vez que me llevaba la comida y no podía, estuve 1 año y medio, que yo no sé ni cómo lo pude resistir, pero... Y es verdad, que no es una exageración. Yo estuve 1 año y medio que dormía solo unas 3 horas diarias o como mucho 4. Y que comía cada 2, 3 días, y no te exagero. Y comía una tortilla, un yogur, un caldito. Me cogía, cuando ya porque tenía el estómago tan cerrado, que como se me apetecía algo y me comía un yogur. Ya Qué está. mal. Por la tarde, una tortilla. Así, pero... Y yo no sé cómo pude resistir 1 año y medio. Y ese fue el 1 año y medio que la médico me tenía con ansiolítico. Claro, hasta que ya después llegó Y el llegó la otra, y y todo ya eso más llegó la tarde. otra, dijo, no, Claro. tú lo que necesitas es un psiquiatra. Ya. ¿No? Y bueno, y así fue. Entonces, esta mujer, cuando yo me enteré de que dio el infarto y tal, yo me dije, yo de aquí me tengo que marchar antes de cumplir los 40. Se me puso eso en la cabeza. Digo, yo me tengo que marchar, yo no. Digo, yo no quiero que me pase como a la hermana Elena. Me tiene que pasar. Que de hecho, yo a esa mujer siempre le cogí mucho cariño. Desde entonces yo siempre le rezo. Porque Fue la que te hizo... Sí, decir, y yo, de vamos. hecho, la asociación la tengo dedicada a ella. Y me gustaría poner en la web In Memoriam, pero es que no tengo una foto de ella, no sé cómo localizar a la familia. Pero me encantaría poner In Memoriam una foto y contar esto. Y yo lo hago por ella. Digo, ella no tuvo voz, pues ahora yo voy a hablar en su nombre y voy a contar que la mataron. Ya. Y bueno, y entonces fueron varias cosas, desde el clip, pues eso fue varias cosas. Cuando ya me cortó el psicólogo, cuando yo me di cuenta, yo tengo que cargar con la cruz de Cristo, no con la tuya. Esta mujer que se murió de un infarto, dije yo, de aquí me tengo que marchar. Digo, no, hasta aquí llegué, porque además una de las esperanzas que yo tenía era eso, que bueno, como ves que son mayores y tal, y tienen otros pensamientos, mi esperanza era que a medida que fueran entrando jóvenes, aquello iría cambiando. Pero ¿qué pasa? Que todas las jóvenes que entraban, que yo vi pasar por lo menos 15, la priora, la ponían contra mía. Y la priora que fue mi maestra novicia. Es que he hablado de 2 prioras porque durante 3 años hubo otra, pero ya el resto del tiempo, o sea,
Primero tuve, cuando yo entré era una priora, que era mi maestra novicia, a los 3 años dejó de ser priora, fue otra y luego ya volvió. Entonces, la que más daño me hizo fue esa. Vale. Y ya luego ya siempre fue hasta que yo marché. Entonces esta, como también era maestra novicia, pues todas las que llegaban las ponían contra mía. ¿Qué te hacía? Lo de que hacer creer que eras una loca. Sí, no, y las ponían contra mía, de que no se acerquen conmigo, no me hablen, porque yo era una moderna, porque yo no entendía nada, porque yo ta. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría se ponían nerviosas, porque tenían afinidad conmigo, simplemente, a veces simplemente por la edad, pero también es por el pensamiento. Cuando hablábamos en la recreación, pues a lo mejor salían temas, entonces ellas tenían afinidad conmigo, entonces a la primera la mataba y las separaba, con lo cual las ponía muy nerviosas. Me acuerdo que una vez una novicia quería estar siempre conmigo, para los trabajos y para todo, y en la recreación se sentaba a mi lado. ¿La recreación qué es, perdona? La recreación es una sala donde nos reunimos, es el único momento que hablamos, porque como tenemos que guardar silencio durante todo el día, pues tenemos 2 horas de recreación, una después de comer y otra de cenar, y allí nos juntamos, hablamos. Los días normales hacemos labores de costura o hacíamos rosario, cosas, y los domingos no, siempre era charla, ¿no? Y a veces en verano pues la recreación se hacía en la huerta, en fin. Entonces siempre se quería sentar a mi lado. Y me acuerdo una vez que hicimos delantales, la priora compró telas para que cada uno se hiciera su delantal. Entonces se escogieron varios modelos. Y esta es el modelo que tenía yo. Y entonces se sentó a mi lado y me dijo que yo le enseñara a hacerlo, tal. Y la priora, unas caras que ponía. Entonces, y luego solamente 2 monjas que consiguió ponerla en contra mía fueron las que se quedaron, por lo demás todas se marchaban. Y además se ponían nerviosas. Esta novicia que te digo enfermó de anorexia. Guau, claro. Claro, Es que al es que- final... y la médico de cabecera dijo, es que tiene un problema de adaptación. Y ya está. Entonces eso se interpreta que la adaptada eres tú. Hombre, piensan poco, además las autoridades eclesiásticas que saben todo esto, piensan poco qué está pasando en ese convento para que hayan pasado 15 monjas, pero no solo sino muchos salen, y la que no sale con una depresión, sale con ansiedad, con anorexia, con bulimia, con... Sí, trastorno psicológico. Sí, con esto, psiquiátrico. ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Con anemias fuertísimas. ¿Qué pasa? Que en un convento cada año y medio se sale una. Y siempre el mal está en la joven. Y el no hay vocación real, ¿no? Claro, También que lo suelen usar mucho. Eso, algo está pasando ahí, ¿no? Pues hay que hacer una investigación, No, pues nada, no pasa nada, se lavan las manos. Entonces, pues, y con lo que yo viví lo mismo. Bueno, otra criatura también enferma de anorexia, hubo Total, muchas que historias. hubo, como has dicho, componentes sectarios muy importantes que te hacen darte cuenta de que algo pasa, de que algo hay mal, de que algo está pasando y que tienes que salir. La hermana Elena te hace como ese clic y te ayuda a poder dar el paso. ¿Cómo das el paso para salir? Bueno, pues como mi familia iba todos los veranos a verme, pues yo decidí esperar a que viniera mi familia para decírselo a ellos. Yo no quería decírselo a la priora, evidentemente, pero eso lo hacemos todas. La priora es la última que se le dice. Porque si no te hace la vida imposible. Todavía más. Y encima otra vez te cierra más la comunicación. Ya. La poca comunicación que tiene, otra vez te la cierra más. Entonces yo esperaba que viniera mi familia. Entonces estábamos en el locutorio y estaba hablando y de repente se abre la puerta. Estábamos así, yo aquí, ahí en el locutorio, y la puerta estaba allí. Y de repente se abre la puerta y entra ella, el suelo era de madera, entrando zancada, unos golpetazos, nos volvimos todos. Se plantó en medio del locutorio chillando. Bueno, ¿aquí qué está pasando? Porque me estoy enterando de todo porque estoy escuchando detrás de la puerta. Ea. Ya está. A tome por culo. Así se enteró. Así se enteró. Te ahorraste el contarlo. La verdad que sí. Y bueno, salmón y pizape y tal. Y entonces yo lo que quería era cambiar de convento. Mi idea no era secularizarme. Entonces mi familia me dijo que me iba a ayudar y yo les dije que yo quería un convento de Andalucía, que yo ya no quería quedarme en el norte, quería volver a Andalucía y tal. Y me dijeron que sí, que... Y entonces intentaron apaciguar los ánimos. Yo realmente, ahora que lo veo a la distancia, yo tenía que haber pedido un permiso de ausencia en ese momento de no haberme marchado. ¿Eso qué es? ¿Un permiso de ausencia te permiten como salir? Salir por un tiempo. Y sigues perteneciendo a la orden, pero te dan un permiso para salir. Pero no te lo informaron. No, yo sabía que existía. Lo que pasa es que yo entonces, digo yo que tenía que haberlo hecho, lo digo ahora, pero claro, entonces ahora estoy más fuerte. Entonces estaba metida en una bola, porque además mi familia decía, no, mejor estate aquí, nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes. Entonces ahí fue cuando la priora dijo en el capítulo que iba a escuchar las conversaciones telefónicas. Como medida. Como medida, digo, así en general, mentira, lo que quería era escucharme a mí. Y entonces ahí fue cuando ella un día me vino, quiero hablar con usted, y yo la vi, yo como la conocí, empezó a decir tonterías, digo, mira, suéltelo ya. Saca un papel y el arzobispo me había castigado, sin voz ni voto el capítulo, a petición de ella, por faltarle al respeto y por perjudicar la fama de la comunidad.
Y claro, eso luego lo he aprendido, eso es prevaricación, porque el obispo no tenía que haber hecho, el arzobispo, además, de categoría de arzobispo, no tenía que haber hecho eso, porque tiene que haber un juicio, tiene que haberme escuchado a mí, y, y además, y claro, y me hace gracia, pero es que los obispos son así, firman todo lo que les presenta la priora, no quieren saber nada, vamos a ver. Predicar la fama de la comunidad sin prueba, tenía que haber dicho el obispo. Bueno, dígame usted en qué periódico, en qué radio. No, que además que fue al contrario, fue ella la que invadió nuestra intimidad. Claro, tú haces una conversación privada con tu familia. Claro. Contándole un problema. Exactamente, pues eso ella. Y luego que le faltaba el respeto, estábamos todo el día peleando. Si hubiera hablado conmigo el arzobispo, le digo, no es que le falta respeto, es que yo soy la primera que lo digo, porque yo siempre digo la verdad por delante. No, yo no le estoy faltando respeto, es que estoy todo el día peleando con ella. Claro. Ella es la que me falta respeto a mí. Y por hecho. Pero ni siquiera te escucharon. No, es que me vino la carta del arzobispo, ya, juicio, todo, sentencia, todo. Porque ellos hacen ni abogado defensor ni nada. Pero la propia iglesia, en este caso el arzobispo, tiene como juicio ellos mismos. Tendrían que haber, ahora, fíjate tú, en julio de 2011, que por fin he contactado con un canonista que nos quiere ayudar, porque eso ha sido otra historia, no nos cuesta mucho encontrar, vamos, los canonistas todos se dedican a... ¿Canonista es un abogado dentro de la propia diócesis? Sí, digamos, sí, está el derecho canónico, que son las leyes de la iglesia, y los canonistas, digamos, son los que entienden del derecho canónico. Vale. Algunos tienen también hecha la carrera de derecho y otros no. Vale. Entonces, ahora me he enterado del procedimiento de lo que tenía yo que haber hecho en el 2011, o sea, en julio del 2024. A mí nadie me ha informado. O sea, digo, bueno, pues ya está. Entonces, lo que yo tenía que haber hecho es haber escrito al arzobispo, haber recurrido, no sé qué historia. Si el arzobispo no me contesta, entonces escribo a la Santa Sede. Digo, sí, está bien, pero... Al final son emociones. O sea, yo lo que quería es salir de allí ya. Aparte que yo sí que le escribí al obispo cuando me llegó eso, yo le voy a escribir, pero yo no sabía que este procedimiento ni nada, yo le escribí como una carta normal, le conté todo lo que es mi verdad, y ahora él simplemente contestó una carta breve, le aconsejo que cambie de convento, ya está. Porque el castigo, perdona, ¿cuál fue? Que me dejó sin voz ni voto en el capítulo. Ah, verdad. Que no, tú era... Como si volvía al estado de novicia. No podía hablar, no podía decidir, no participaba en las reuniones capitulares, aunque de todas maneras allí había una dictadura, se saltaba todas las leyes. Pero bueno, ¿cuánto tiempo, perdona, te puso con ese castigo? No me acuerdo. No sé si indefinido o 3 años, creo que indefinido. No sé, no me acuerdo. Total, que eso, ponerte en la calle era lo mismo, vamos, eso es... Y entonces ahí fue cuando redobló los malos tratos y cuando me hizo pasar por loca, de verdad, y hasta el punto que la comunidad entera me trató como loca. Unas por convencimiento, que son porque además en ese convento habíamos que estaban sugestionadas por la priora. Unas por convencimiento, por hacerle la pelota a la priora, otras por miedo y otras porque pasaban de todo, lo que fuera el caso, que todas me trataban de loca. Todas dejaron de hablarme porque la priora les prohibió hablarme, les prohibió que se acercaran a mí, que me hicieran favores. ¿Aislamiento total? Total, sí. Entonces yo estaba que me subía por las paredes. Y ya por fin llama a uno de mis hermanos, mira, que te admiten en el convento de Écija y yo voy a recogerte. Ya está. Y entonces la priora dijo que lo organizó así, porque eso yo lo he hablado con más de uno y es así siempre. Te tienes que salir como si fueras un delincuente. Entonces le dijo a mi hermano que viniera, que pasara noche en la hospedería, que viniera por la tarde-noche ya, cuando ya estaba todo cerrado, para que la gente no le viera, como si fuera eso. Sí, como si estuviera tú haciendo, fíjate. Y el pobre tuvo que pasar por eso. Después de 20 años allí, ¿no? Y se quedó por la noche, y por la mañana temprano que nos marcháramos. Lo más tarde a las 8 de la mañana para que nadie nos viera salir. Y claro, luego ya contaría su descuento al capellán, a la demanda. Y así lo hicimos. Y yo salí de allí como un delincuente. Y estuviste allí en Écija poco tiempo, ¿no? En Écija 10 meses, no llegó al año. Y tuviste que ir a otro convento. Claro, en Écija fue distinto. En Écija no había abuso de poder, había una priora con un amor, tenía otra forma de vivir, lo que pasa es que éramos muy poquitas. Entonces es una joya, pero es una joya, es una maravilla, pero claro, estaba medio en ruina y tenía mucha humedad. Y allí enfermábamos todas, pero además había una monja que tenía reuma y hasta en verano, con 40 y tantos grados, lo que decía, pues estaba con calcetines. Ya ves. Porque era una humedad, era salitre lo que había en las paredes. Y entonces yo tuve una lumbalgia y una ciática horrible, que yo me acuerdo que una vez tuve que ir por urgencia yo chillando que me corte la pierna. Claro, estás en una celda toda la noche, al final te afecta. ¿Qué pasa? Que tú vas viendo un día de ciática, otro día no sé qué, pero que no, que tenía mucha humedad. Entonces yo se lo dije al vicario, digo, es que este convento es muy sano, aquí enfermamos todas. Para que nos ayudara, o sea, evidentemente para sanear ese convento hace falta una financiación, tal, para que nos ayudara a buscar un convento, a algo. Pero nada, él se rió de mí, te trata de poco virtuosa. Digo, sí, lo mismo de siempre. Vive tú aquí. Pero tú vives en un piso... Eso.
con todas las comodidades, Con su chofer, su secretario, con su coche. con su aire acondicionado y su calefacción, su ventana de doble acristalamiento, todo nuevo, pero un edificio de 7, 8 siglos, vamos, que tenga humedad es lo menos, que todavía esté de pie ya es un milagro. Ya. Quiero decir que es que también es otro problema de calidad religiosa, los edificios, hay que sanearlos, hay que... Eso nada, ya ahí lo antiguo y... Nada, tienes que soportar eso porque es la cruz de Exacto, Cristo, ¿no? Al eso final, no tiene claro. sentido. Entonces, bueno, en Écija pasaba eso, que enfermábamos todas, apenas teníamos ni para comer, éramos solo 6, en fin. Y ahí ya, pues, desde que yo entré solo se hablaba de marcharse, de cerrar convento. A mí me admitieron para reforzar. Pero desde el primer momento no hablaba más que... Ya llevaban se iba a tiempo cerrar, pensando. claro. Entonces a mí eso me creaba también mucha inseguridad porque yo necesitaba era centrarme. Total, que al final había una comunidad de carmelitas con la que tenía amistad y ellas nos propusieron, quedamos 6 porque un día la superiora se marchó sin decírselo a nadie. O sea, un día por la mañana, después de desayunar, me viene una monja y dice que se ha marchado la madre superiora. Han venido a recoger las 2 monjas de un convento, del convento X, y se ha ido. Y no se lo había dicho ni a la priora ni a nadie. Ella se había preparado la salida. Total, que todo eso ya lo precipitó, ¿no? Y entonces había una comunidad que nos querían admitir a las 6. Pero las otras no se animaban. Total, que al final me fui yo con una novicia y ya fui a otro convento. Y en ese convento me encontré lo mismo que en el primero. Y ya dije, hasta aquí llegué. Que no me lo esperaba. Yo creía que el primer convento en el que había entrado eran solo ellas, que estábamos atascados en el pasado, Claro. que tal y cual. Pero luego me he dado cuenta que no, que son las camitas del 90. Después que he salido me doy cuenta que toda la iglesia está igual, porque además con la asociación contacta conmigo gente de todas las órdenes religiosas, masculina, femenina, de vida activa, contemplativa, de institutos seculares, de asociación privada de fieles, y es un mal común el que hay ahora de los abusos de poder. Pero ¿Y bueno, qué pasó en ese entonces ese convento? ¿Que se repetía lo mismo? Sí, la misma situación y tal, y llegó un punto que... Porque me decías que incluso en el primero había omisión de socorro, incluso que te pasó con alguna monja que tú tuviste que intervenir porque... Porque si no, yo le salvé la vida a 2 monjas, ¿eh? Y eso es verdad. Sí, le salvé la vida a 2 monjas. Porque la priora se negaba. Fue una monja mayor, tenía 80 y tantos años, y entonces nos turnábamos, yo era ayudante de enfermería, y nos turnábamos una semana cada una para darle la comida. Entonces el día que yo entré con la comida, al mediodía, entro en su celda y me la encontré sentada así, apoyada al lado de la ventana, pero no estaba apoyada, y la cabeza la tenía así. Y yo la llamo, digo, hermana Laura, y no me contestaba. Empecé a moverle la cabeza, le colgaba. Y tenía los ojos cerrados, así le abro los ojos blancos. Fui corriendo en busca de la priora. Ay, madre nuestra, que la hermana Laura se ha puesto mal, hay que llamar a un médico. Entra a la celda, la ve. Ay, ya no, le digo yo, ay, está mala, yo no sé si se está muriendo, o está muerta, o está viva, pero hay que llamar a un médico. Entonces cuando entra la ve, ay, se está muriendo. Pues no, que vamos a llamar a un médico. La metemos en la cama y ya está, que se muera. Y yo me quedé, yo no sé lo que me entró. Me entraron las 7 cosas. Digo, ¿qué? Digo, no, aquí, digo, pero ¿quién ha dicho que se está muriendo? Solo quien lo tiene que decir es un médico. No, porque hay que morir en clausura, porque una salida de clausura es muy grave, porque si va al hospital va a morir en el hospital. Pues, digo, pero ¿quién ha dicho que se está muriendo? Para que lo diga un médico, y además, ¿cómo la vas a dejar? Ay, muérete. Digo, y pueden ser 3 horas de agonía, pueden ser 3 días. Tendrá que tener unos cuidados paliativos, tendrá que tener, yo qué sé, un oxígeno, un suero, yo qué sé, tendrá que ser una revisión de un médico. Que no. Mira, empezamos a pelear en la celda, pero a pelear a gritos, no gritos ahí de, pero yo levanté la voz. Normalmente nosotros teníamos que tener una voz cadenciosa, y yo a mí yo no sé lo que me entró. Entonces empezaron a aparecer monjas. ¿Qué pasa? Y yo tal. Y claro, la mayoría de las monjas estaban de acuerdo con que llamaran al médico, pero como son monjas muy cobardes, no hablaban. Y aquí yo de verdad, ahora, visto la distancia, esto es para una película, ¿eh? Visto la distancia, esto era como un partido de tenis. Las monjas, cuando yo hablaba, sí, las monjas estaban así. Las que estaban a favor, cuando yo hablaba, sonreían. Cuando la priora... Y luego estaban las 2 pelotas de siempre, y 3, que son las que además, ya te digo, que alguna hasta estaba sugestionada, la que la priora tal, de parte de la priora. Entonces esto era, cuando yo hablaba, estas se alegraban, las otras cuando hablaba la otra, mira, de verdad, un show, pero que no me lo estoy inventando, era así. Y nada, tuve una bronca, y yo, que hay que llamar al médico, que no, y tal. Y total, que cede. Y llama al médico, al médico de cabecera, que era esta, la buena, la que yo quería tanto, ya teníamos ahí la lista, la que era médico de verdad. Y entonces sé que le dijo por teléfono, no la toquen, no la muevan. Fíjate, y cuando llegaron, ella con una enfermera la tumbaron al suelo. Y luego dijeron, no, por si fuera un infarto, dice, si la ponen en la cama, la acelera. Fíjate tú. Dice, hay que ponerla en el suelo duro. Y la tumbaron en el suelo. Fíjate tú si nosotros la ponemos en la cama, que se muera. Y
Y entonces tardaron más de media hora en rehabilitarla, le pusieron sí. ¿qué aparato? Luego era como un electroshock, pero además no sé, que traían un aparato que esas otras. Sí, el electro, supongo, ¿no? No sé lo que sería. Yo solo sé que como yo visto, porque además, claro, salimos fuera, nos dijeron que nos marcháramos. Y yo digo, yo no me marcho. Y yo porque digo, no, digo, porque estaba Como yo me vaya, la dejan. La dejan y la matan, vamos. Y entonces estaba la puerta un poquitín abierta. Yo estaba así, yo estaba mirando, y la priora y la hermana enfermera tirando. Y yo, me da igual. Yo quería verlo todo para enterarme, para luego cuando hablaba con la priora hasta. Entonces yo vi que la tenían en el suelo y luego había al lado un aparato, eso que va haciendo así. Sí. Pero tenía muchos cables, además de eso del electrochola, le enchufaba cables por todos lados, yo no sé lo que le hicieron. Total, que ya salió la médico además contenta de que le había salvado la vida, porque se podía haber muerto, ¿no? Tal, dice, bueno, ahora hay que llevarla a un hospital para que la diagnostiquen. Y dice la priora, no, a un hospital no. Y el médico, ¿por qué? Dice, no, porque tiene que morir en clausura. Dice el médico, yo no he dicho que se esté muriendo. Yo no sé lo que... Y bueno, ¿y qué tiene? Dice, es que yo no lo sé. Yo sé que la hemos sacado, no sé si de un posible infarto, o justo al contrario, dijo, no era un infarto, claro. No sé qué. Pero necesita atención hospitalaria. Pero yo no la puedo diagnosticar. Para diagnosticarla tiene que ir a un hospital, la tienen que ver, y yo no puedo decir que se esté muriendo, porque además no sé lo que tiene. Bueno, pero es que a mí la hermana Laura me dijo que cuando llegara el momento no saliera de clausura, y le dije yo, si está diciendo que no sabe si se está muriendo. Pero es que ella me dijo a mí que no quería salir de clausura, le dije yo, y lo puso por escrito. Ahí la priora se le cambió la cara y ya cedió. Y ya vino la ambulancia y se la llevaron. Menos mal. Y luego, cuando llegó al hospital... ¿Salió bien del hospital y todo eso? Pues ahora, cuando llegó al hospital, dijeron que tenía un edema pulmonar, que estaba gravísima, que probablemente no tuviera más de una semana. Pero la monja salió adelante, volvió al convento y salió, ya quedó más disminuido. Sí, que tuvo un poco de secuela. Claro, pero tuvo año y medio. Joder. Al año y medio le volvió a repetir lo mismo. Y coincidió, entonces estaba la que era enfermera, la que estaba dando la comida, y yo pasaba por ahí casualmente o providencialmente, y me dice que la mala Laura otra vez se ha puesto mala. Voy a llamar a nuestra madre, vale, y yo me quedé en la puerta de la celda. Y viene la priora y le digo, madre nuestra, hay que llamar a un médico. Sí, se fue derecha al médico. Ya no se lo planteó. No se lo planteó. Y después vamos a montar el pitoto otra vez aquí. Claro, y luego justamente al año y medio fue que yo me marché. O sea, que por lo menos 3 años sobrevivió esa monja. Después ya no sé, ya sé que ha muerto, no sé de qué, o si murió por natural o la mataron, yo ya no lo sé. Pero yo salvé 3 años, que la quería dejar morir. Y entonces pasas todo eso... Hablamos de omisión de socorro, ahora hablaremos de qué más está pasando en la vida contemplativa, porque por eso tiene esa asociación de la que también hablaremos para visibilizar, para ayudar y todo eso. Pero, ¿cómo finalmente sales? ¿Qué te encuentras cuando sales? Porque al final estás 20 años y me decías que es como si el que ha estado en una prisión, porque al final tienes que adaptarte a volver a vivir en sociedad, ¿no? Claro, exactamente. Y yo me imagino que la prisión todavía mejor que nosotros, porque yo, por ejemplo, cuando salí no sabía manejar un móvil ni un ordenador. Tenía ni idea. Había cambiado la moneda de pesetas a euros. Claro. Aunque yo fui ayudante de portería un tiempo y sí que manejé el euro, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque además, ¿cuánto vale? Fíjate qué cosa tan simple, ¿eh? Sí, no, pues todo fue un cambio drástico. Además, yo, por ejemplo, pues se me había olvidado andar por las calles, los autobuses, el sistema de la tarjeta del bonobús era totalmente diferente, era todo nuevo, todo nuevo. Y además, claro, como decía, incluso en la cárcel te hacen un periodo de adaptación y te ayudan a reinserción, pero en este caso la iglesia no ayuda absolutamente nada al que quiere salir de... Nada, te dan una patada y no te ayudan nada, ni económicamente. ¿Eso económicamente? Nada, ni te llaman por teléfono, ¿qué tal estás? ¿Necesitas algo? Nada. Sí, como es un infiel, ¿no? Exactamente, te dan la espalda y encima se crea esa mentalidad de que eres un infiel y el entorno entero te da la espalda y es absurdo porque además, como yo digo, bueno, hay tanto que hablar, por ejemplo, pues, se puede entender... Un fraile, por ejemplo, se sale de un convento y hay un conflicto entre ellos. Incluso pongamos que el fraile que se va ha hecho algo que está mal, pero que da igual que haya hecho... Se puede entender que hay un conflicto y que no se hable. Eso se entiende. Lo que no se entiende es que a nivel eclesial no se intervenga ese conflicto. O sea, que no se pueda resolver que el fraile que se va no se le ayude a encontrar trabajo, no se le ayude... Yo puedo entender que los frailes ya no pueden... Es como los que se divorcian, que los hay que se siguen hablando y los hay que no se pueden ver. Eso se entiende. Lo que no se entiende es que a nivel eclesial se le dé una patada al que se va, porque hay montones de medios para sacar a una persona adelante y además es que es absurdo lo que desaprovecha la iglesia, porque los secularizados somos personas que tenemos una formación, que sabemos hacer montones de cosas, que además lo ves, vamos, si tú hablas a día con los secularizados, la mayoría de ellos manifiesta que tienen vocación,
y siguen con ese entusiasmo de servir a los demás, siguen con ese entusiasmo de consagrarse, de servir a Dios, y que la Iglesia desaproveche eso. Si tú tienes un conflicto y has dejado un convento, pues no hay conventos para la portería de un colegio o que te den un trabajo de administrativo no sé dónde, aprovecha. O sea, es que no, es que te dan una patada y desaprovechan un potencial. Claro. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Y entonces cómo saliste adelante? No lo sé, ni me acuerdo. Yo caí en una depresión tan grande que me costó mucho. Yo, bueno, un psicólogo que todavía le veo de vez en cuando, que además ha hecho socio voluntario de asociación, que me ayudó muchísimo. Me costó mucho yo con trabajos ocasionales y mal, muy mal. Por eso te digo que yo sobreviví, por eso me acuerdo de hermana Elena, le dio un infarto, es que no me extraña. A mí no me dio un infarto porque Dios no quiso. Pues yo lo pasé fatal, yo tuve una depresión, debe de haber distintos tipos de depresiones, seguro que eso te lo explica bien un profesional, porque yo, por ejemplo, lo que sentí, yo nunca me sentí desesperada, o yo lo que sentí fue como, yo me sentía como en un pozo muy hondo, muy hondo, muy hondo y muy oscuro. Y sentía una impotencia muy grande y una tristeza muy grande. Yo llegué a un grado de tristeza que yo no pensé nunca que el alma humana pudiera llegar a ese grado de tristeza. Y ahí estaba yo, en esa lucha, pero yo nunca me sentí desesperada ni frustrada, como hay gente que me lo cuenta, o fracasada, que eso lo sienten muchos religiosos. Yo no, yo vi que me estaba pasando algo muy duro. Eso sí, yo me enfrentaba con Dios, me peleaba con Dios. Hay gente que me dice, no perdiste la fe. Eso es lo que me sorprende. ¿Cómo no perdiste la fe? Yo no la he perdido nunca. Yo, en esto es eso. Yo sí rezaba mucho, le pedía a Dios que me salvara de esto, pero que me sacara de situación, como cuando pide. También yo me he visto en situaciones muy difíciles, siempre rezaba. Pero también me enfadaba mucho con Dios. Yo todos los días, yo estaba todo el día peleándome con Dios. Entonces no perdí la fe, yo estaba todo el día hablando con Él. Lo que sí me costó mucho es ir a misa, que solo iba los domingos. Dejé la oración diaria, me costaba rezar el oficio divino, me costaba rezar el rosario. Yo, fíjate, una cosa que me pasó, que tiene que sorprender mucho. Yo cuando oigo a la gente hablar, esto es malo, lo otro es malo, digo, mami, lo único malo es el pecado. Los objetos materiales no son malos, es el uso que tú les des. Entonces, el internet, todo es malísimo. Y en los juegos de los móviles que crean adicción, bueno, habrá gente que le cree, entonces digo que no. Pero es el uso que tú le des. Exactamente, educan, ¿no? Y hay gente que quiere educar a sus hijos. No juegues a eso, ¿no? Enséñale a distinguir entre el bien y el mal. Porque fíjate tú lo que yo hice, que es la primera vez que lo cuento, pero me viene a la mente. Yo me enteré que había un juego que era el Candy Crush. Y entonces cuando yo estaba sola en casa, todo el tiempo, cogía el juego y cada vez que movía un caramelo, hacía una ejaculatoria. Jesús, María, misericordia. Y así me llevaba horas. Jesús, es la única oración que yo podía hacer. No podía rezar, no podía. No podía estar ni 3 minutos delante del Santísimo, que ahora vuelvo a estar como antes, media hora y una hora. No podía rezar el rosario, no podía leer el Evangelio, no podía leer nada espiritual. No podía nada, estaba una tristeza que todo. Y yo lo único que podía era articular una ejaculatoria. Y para concentrarme y no tener pensamientos negativos, cogía el juego y me pasaba todo el tiempo. Jesús, María, misericordia, Jesús. Así me podía pasar 1 hora o 2. Joder. Y por eso cuando la gente endemonia todo, o los juegos, que depende del uso que dé, porque a mí me servía para concentrar la mente. Yo cada vez que movía un caramelo, hacía una ejaculatoria. Luego ya ese juego lo dejé y a mí no me ha creado adicción. Nunca más he vuelto a jugar. Pero en ese momento, pues mira, fue una herramienta. Exactamente. Totalmente, es verdad que es el uso que le demos a las cosas. Exactamente. Sales, me has dicho que dificultades económicas y también te das cuenta de otra cosa, de que la iglesia debería haber cotizado unos años por ti y eso no fue así. Cuéntame un poquito más. Pues eso es una ley que hay, que es obligatoria, creo que está desde los años 80, que el religioso tiene que cotizar, que también para mí es una ley imperfecta, que es otra de las cosas que hablamos, si se puede hacer una iniciativa legislativa popular, porque la ley contempla que a partir de la profesión solemne es obligatorio que coticen por ti. Y cuando sales no contempla el cese de actividad, con lo cual no tienes derecho a paro. Lo único es que te cotiza para la jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer convento que estuve, allí no cotizaban por las monjas y ya yo llevaba 4 o 5 años de profesor solemne cuando empezó a cotizar por mí. Luego en Écija, que fíjate, que no tenía más pena ni para comer, ahí no se quitó la cotización porque la priora era consciente de que era un derecho de la monja. Fíjate. Pero te digo que allí era diferente. Y cuando volví al otro convento, ahí no cotizaban. Entonces yo entré con la cotización. Entonces la priora me hizo una cosa, que además luego lo hablé, aparte de que no lo puedo hacerlo porque es ilegal, el hecho de que yo estaba en un periodo de prueba, todavía menos, porque todavía no pertenecía al convento. Entonces yo estaba un día trabajando en las naves, que en ese convento se hacían formas para la consagración, no se vendían. Y me llama la hermana portera, no, que nuestra madre que vaya al locutorio.
Voy al locutorio, entro, está ella y fuera hay un señor que yo no conocía de nada. Y ella no me dice, no, tiene que firmar ese papel. Digo, bueno, ¿y este papel qué? No, que lo tiene que firmar. No, te digo, ¿no? Y entonces el hombre, total, resulta que este hombre era un amigo de la comunidad que había trabajado en la Seguridad Social, ya estaba jubilado. Entonces habían hecho ahí un chanchullo para dejar de pagar la cotización. Entonces lo que habían hecho era que decir que yo me había marchado de esa ciudad, pero no que había dejado de ser religiosa. Y ahora él dijo así, muy triunfal, ahora que te busquen en nuestra autonomía. Y claro, y yo me quedé así, yo no quería firmar. La primera se puso, yo me vi entre la espalda y la pared. Total, que fui tan idiota que firmé. Y no me dejó ni leer el papel. Para mí me dijo que era eso, que yo renunciaba. Vamos, que yo decía que me había ido de esa ciudad. No la nombro, pero... Ya. Y bueno, y así me quitó la seguridad social, que eso es ilegal. Pero es que además, por eso cuando decimos antes, es que la privada, es que es el entorno, porque si ese hombre hubiera sido un hombre honesto, le dice a la privada madre, eso es ilegal. Eso no lo haga. Y si lo va a hacer conmigo, no cuente. Pero si ese hombre hizo eso, cualquiera sabe las de trampas que habrá hecho el tiempo que estuvo trabajando en la seguridad social. O sea, que es el entorno. Porque esos son los derechos de la persona. Eso no... Total, que al final, en total, solo de 21 años y 5 meses exactos que yo he sido religiosa, solo tengo 10 cotizados. O sea que... Y cuando dices que estos abusos ocurren en muchos conventos, ¿qué tipo de abusos te refieres? Todo, abuso de poder, de conciencia, el impago de la seguridad social, abusos sexuales, de todo. Unas barbaridades. A mí me cuentan unas barbaridades. Por ejemplo, una me contó que cuando ella entró en el convento, jovencilla, la querían obligar a tomar una medicación, una hormona, no sé qué, que no era un anticonceptivo, sino que era para esterilizarla. ¿Para qué quieren esterilizar a una monja? ¿Qué hay detrás de eso? Pero es que eso son unas barbaridades. Es que no, mano, es increíble lo que está pasando en la vida religiosa. Increíble. Que yo cada vez estoy más contenta de lo dejado. Yo digo, yo ya me he puesto a salvo, porque es una mafia lo que hay detrás. De verdad lo digo, y te lo digo. Estamos dejando por santo a los nazis. Mira, todo esto algún día se va a historiar, y cuando esto salga a la luz y todo esto se va a historiar, estamos dejando por santo a los nazis, porque me están contando unas cosas. Me decías que el abuso que hay por parte de la Iglesia en la vida consagrada es el crimen perfecto, ¿no? Claro, es el crimen perfecto porque nadie dice nada. El abusador calla, la víctima calla, porque la víctima tarda. Es que encima es un tipo de abuso que hacen creer que a la última que ella es la culpable, ¿no? Tiene un sentimiento de culpabilidad. El entorno calla, los superiores callan, los familiares callan. Es el crimen perfecto. Y me llama mucho la atención que me dices que la primera víctima de todo esto es Dios. ¿Por qué? Pues sí, porque yo he ido descubriendo, eso ha sido un proceso, pero te dije que al principio estaba muy enfadada con Dios, porque tú cuando te pasa todo esto, más que te ves en la calle de la noche a la mañana, y en mi caso, como se dice en pañales, en mi caso fue real, porque yo lo único que pude aprovechar fue la ropa interior, pues yo no tenía nada. Tuve que dejar el hábito y empezar a comprarme ropa, no tenía nada. Entonces es un golpetazo el que te llevas, como que te pega un balonazo en la cabeza, como los dibujos animados que se ven estrellitas. Entonces tú lo ves todo de golpe y entonces pues eso, te sientes abandonada por Dios y todo. Entonces luego tú vas viendo que no es Dios, que son los hombres. Entonces tú empiezas a distinguir entre Dios y los hombres. Y luego hay un paso más, cuando entiendes que todo esto, lo que se está haciendo es un pecado contra el segundo mandamiento, porque se está tomando el nombre de Dios en vano. E incluso nos están matando en el nombre de Dios, porque hay un evangelio que dice Jesús, llegará el día que el que os mate creerá que está haciendo un servicio a Dios. Y eso siempre se interpreta como el martirio. Pero no, lo que estamos viviendo ahora es ese evangelio. Nos están matando en el nombre de Dios. Entonces Dios es tan víctima como tú. E incluso es la víctima por excelencia. Entonces cuando tú entiendes eso, la situación se da la vuelta. Entonces ahí, cuando entiendes que Dios es tan víctima como tú, lo abrazas con ternura y renace todo. Renace el amor, renace la ilusión, te vuelves a sentir amada, vuelves a tener muchas ganas de amar, tienes muchas ganas de darte a los demás, tienes muchas ganas de contar todo esto al mundo. Con todo esto que te estoy contando, en la Iglesia se están cometiendo diariamente sacrilegios muy graves. Entonces, la mayor víctima es Jesús. Y por eso yo digo que hay que llegar a la opinión pública, porque cuando el católico sea consciente de esto, porque mientras que hablemos de víctimas y nos quedemos en el plano humano, sí, hay gente que se sensibiliza, porque sobre todo si hablamos de víctimas sexuales, ahí cuando ya la gente... Pero no deja de ser otra causa más, porque tenemos muchos frentes que cubrir, que si las mujeres maltratadas, que si las víctimas del terrorismo... Entonces, bueno, hay gente que sensibiliza con esta causa y otras con otras. Pero cuando el católico sea consciente de la cantidad de sacrilegios que se están cometiendo diariamente, ahí es cuando va a reaccionar. Porque para el católico su fibra es el Santísimo Sacramento. Y cuando a uno le tocan la fibra es cuando uno reacciona.
Pero sin embargo, te critican por criticar y sacar Bueno, eso, yo no, claro. dentro de la propia iglesia. Exactamente, no, yo no es criticar, es buscar una solución a un problema, contar Sí, un bueno, problema. claro, evidentemente. Porque a la iglesia le falta mucho espíritu de autocrítica. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que cambiar? Pues todo, la estructura, todos lo decimos. O sea, les llevamos arrastrando. Que la mujer tenga más presencia, ¿no? Sí, porque además en la iglesia hay mucho clericalismo y el clericalismo tiene mucho de machismo y de borreguismo. Claro. Entonces hay que cambiar. Lo que hay que cambiar también es hablar mucho del bautismo, porque todas estas cosas de la vida religiosa, con todo esto se ha infravalorado el bautismo, que la verdadera vocación es esa. Claro. Y bueno, por ejemplo, también pasa mucho, el consagrado ya está tan idealizado. Sí, es como, la santa. Yo escucho mucho las santas mujeres. Cada vez que alguien va a un convento de clausura, las santas mujeres, o ven al cura y hay personas que ven el cura y parece que ven a Dios. Exactamente. Sí, es cierto eso. Y todo eso, hay mucha idealización. Y luego, ¿qué pasa? También pasa, yo lo veo con los que se casan, los que lo dejan, ¿no? Ya es una excusa, ¿ves? Que bajo ha caído. Digo, por favor. Por favor. Son etapas de la vida, pero es que además no solo eso. Además, yo que he vivido lo que es verte en la calle, lo que cuesta encontrar trabajo, lo que cuesta adaptarte. Vamos a ver, la iglesia te da una patada, no te da cariño, no te da nada. Yo voy a hablar como mujer, ¿no? El lado femenino, pero lo mismo le puede pasar a los frailes y los sacerdotes. Imagínate, bueno, que son casos, una mujer está en esa situación y conoce a un hombre se fija en ti, te ofrece cariño, apoyo, te ofrece una estabilidad, lo que la iglesia no ha hecho por ti. Y encima tú le vas a exigir a una mujer que ha dejado la vida religiosa que siga viviendo como religiosa sin su ambiente. Yeah. O sea, la sacas del convento, le das la espalda, la dejas tirar a la calle, no le das ni un duro. Encima la discrimina, la estigmatiza. Viene un hombre, se fija en ella, le ofrece apoyo, cariño y ¿te parece también mal? Es que yo no puedo con eso. Yeah. Cuando además, para la mujer, hasta hace unas décadas, el matrimonio no solo era cuestión de amor, era un contrato, era su medio de vida. Y me vas a decir que una religiosa que se case está haciendo algo malísimo. ¿Y a ti quién te lo ha dicho? Si se ha casado por la iglesia, con toda la bendición de Dios. Yeah. Son etapas de la vida. Totalmente. Y ante eso has creado una asociación. Cuéntame un poquito de Extramuros. Bueno, pues la asociación Extramuros la creamos a partir de mi libro, Cuidemos la vida consagrada, donde el libro lo escribí porque yo, cuando me secularicé, escribí a la Santa Sede contando todo lo que me había pasado, escribí a la Congregación para la Vida Consagrada y me contestaron diciendo a este dicasterio no le compete porque ya está secularizada. Entonces a mí aquello ya fue el remate y yo me dije, yo esto lo tengo que contar. Yo lo tengo que contar, yo ya no puedo más. Y entonces escribí el libro. Entonces a raíz de ahí, pues hay mucha gente que ha contactado conmigo, que se siente identificada. Y bueno, hemos creado una asociación para ayudar a las personas secularizadas y exclaustradas. Y le escribiste al Papa y te contestó con su puño y letra. Sí, también eso le escribí porque a raíz de fundar la asociación, pues una persona que valoraba lo que estaba haciendo me dio el email del secretario personal. Entonces me dieron el email del secretario del Papa, le escribí y el mismo día, a las 3 horas, me escribió de su puño y letra felicitándome. ¿Qué te decía exactamente el Papa? Gracias por su valentía, gracias por lo que está haciendo por este tipo de personas y tal. Y bueno, fue muy emotivo, la verdad. Hombre, además que no me lo esperaba. Digo, si contesta, digo, a lo mejor contestará dentro de 3 meses. Y en las 3 horas, además que yo no me lo creía, veo el móvil, más bruta, y me veo la carta escaneada. Y yo me quedé así, cosa más rara. Fui al ordenador a verlo en grande. Y yo, sí. ¿Qué me ha escrito el Papa? Y además de su puño de letra. Que además, en cierta manera, es validar también lo que estás haciendo. Claro, ¿no? Y claro, es importante. importante, Ante todo sí. ese estigma que dice que te encuentras. Tenemos otro libro, ¿no? Ajá. Aquí, o sea, ¿dónde lo podemos adquirir? En Vivelibro también, en la web lo hemos puesto, si lo quieren dedicado. Y si lo quieren dedicado, además con un bolígrafo de regalo. Qué también guay, lo como hemos el que yo tengo. Pues no sé qué más puedes añadir, qué más puedes decir, si se te ha quedado algo en el tintero que quisieras añadir. No se me ha quedado en el tintero ahora mismo, no se me ocurre, es que es tantísimo lo que hay que hablar, eso es un abanico de 1000 posibilidades. Bueno, entonces, pues ahí se queda. Ahí se queda. Tú sabes que aquí tienes tu casa y ahí tengo una cosa para ti en esa caja. Dios mío, ¿qué será? A ver, ábrela. ¡Ah! Mira, qué bonito. Ese fue el primer aniversario. Importante ese primer aniversario, ¿no? Sí, fue con ilusión. Lo celebramos nosotras nada más, con una velita y tal, pero dije, vamos a hacerlo y que hemos cumplido un año, lo publicamos en las redes y muy bien. No es fácil llegar un año con todo lo que te encontraste, supongo. No, para nada, ¿no? Y que todavía tengo muchas dificultades para la asociación, mucha gente me da la espalda y dentro de la iglesia. Muchas cosas que no sé si contarlas o no, o para otra entrevista, pero bueno, sí. ¿Y eres feliz?
Sí, sí, muchísimo. ¿Y qué consideras que es la felicidad? La felicidad es poder vivir tu libertad. Porque libres somos por esencia, porque Dios nos ha hecho libres. Otra cosa es que la gente te deje vivirla o que tu mundo interior a veces... Pero ser libre es lo que más feliz te hace. Pues ha sido un placer, dame esa mano. Gracias por A haber ti. estado aquí. He aprendido mucho de ti. Creo que podríamos estar aquí horas con todo lo que has vivido. Yo te mando mucho ánimo. Aquí tienes esta casa. Tú sabes que aquí no hay censura, hay libertad absoluta. Y si podemos ser altavoz para visibilizar y, como hemos dicho, mejorar, pues muchísimo mejor. Vale, muchísimas gracias. Y a vosotros, ya sabéis, suscribiros. ¿Qué os ha parecido la entrevista? Escribidme un comentario. ¿Tenéis conocimiento de todo esto que hay detrás de la vida consagrada? Porque yo no. Así que escribid un comentario porque os leeremos, suscribiros y ya sabéis, si tienes un testimonio de superación, una historia interesante, un trabajo también interesante del que podamos aprender, escríbenos un correo a info@lutierproducciones.com o escríbenos un WhatsApp 621-681-044. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Oye, guay, ¿no? ¿Has estado cómoda? Sí, es real eso entonces, de que al final... Qué bien, joder, qué guay, ¿eh?